28 de marzo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Otto Sonnenholzner, el vicepresidente de la República. 100 días en el cargo, el análisis al proceso electoral, el papel del gobierno y las modificaciones que requiere el sistema. Las tareas asignadas por el presidente según el mandato constitucional. Además nos acompañará José Carlos Tuárez, el candidato electo más votado en la lista de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sacerdote, activista social, demanda espacio de observación al Consejo elegido por el pueblo. Y también estará Merck Benavides, el segundo mejor puntuado en el concurso para fiscal general del Estado. La contestación a la impugnación formulada por el abogado Diego Chimbo a una actuación como juez de la Corte Nacional. Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012 ya, acusa al gobierno ecuatoriano de intentar venderlo a los Estados Unidos para conseguir una reducción de su deuda externa. El canciller José Valencia reaccionó a estos señalamientos y anunció que el país se reserva el derecho de responder conforme lo señala el derecho internacional. Julian Assange una vez más en el centro de la polémica. El pasado 25 de marzo, Wikileaks, la organización del hacker australiano, publicó un tuit que señala: una investigación por corrupción se inició contra el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, luego de que supuestos contenidos de su iPhone, conversaciones de WhatsApp y Telegram, así como correos de Gmail, se filtraran. El New York Times señaló que se trató de vender a Assange a Estados Unidos a cambio de un alivio de la deuda ecuatoriana. El canciller José Valencia reaccionó ante estos señalamientos. Nosotros vamos a analizar si las acciones que se han desarrollado el señor Assange, las publicaciones que ha tenido, las declaraciones decididamente agresivas en contra del Estado ecuatoriano, el que le ha otorgado asilo, si esas ameritan una respuesta legal, siempre legal, del Estado ecuatoriano. Vamos a hacer ese análisis y en el momento en que esté listo actuaremos en debida manera. Assange se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 2012 para evitar una posible extradición a Estados Unidos, donde teme ser condenado por haber filtrado cables diplomáticos de ese país. El ministro de Relaciones Exteriores recordó que el gobierno ecuatoriano ha ratificado su protección a Assange, aunque le ha llamado la atención por sus comentarios y actuaciones. Entre Assange y el gobierno ecuatoriano las relaciones se tensaron luego de que Moreno asumiera el poder. Desde octubre del año pasado le impusieron un protocolo de comportamiento que Assange cuestionó incluso ante instancias internacionales que le dieron la razón al país que lo acoge. Aplicaremos la ley estrictamente, con apego a su letra, a su espíritu, y esperamos que la decisión final, pues por supuesto, siga esos lineamientos que acabo de manifestar. En medio de todo esto, la periodista Cassandra Fairbanks afirma haber sido encerrada en una habitación de la embajada mientras esperaba una reunión con Assange. Según la periodista, escuchó al embajador ecuatoriano decirle al asilado que debía callarse y aceptar ser espiado. Así, el deterioro de las relaciones entre Assange y el gobierno de Ecuador suben un escalón más. No se sabe si esto podría terminar con el asilo que le otorgó el gobierno anterior y que Moreno ha mantenido. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. La semana pasada, Otto Sonnenholzner cumplió 100 días en el cargo. Representó al presidente en la inauguración de las elecciones y visitó las zonas afectadas por las inundaciones. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buen día. Un gusto saludarlo a usted, a Steffi y a los televidentes de Ecuavisa. Un gusto estar acá. Igualmente. ¿Qué papel desempeñó el gobierno en el proceso electoral? Bueno, el que debe de desempeñar cualquier gobierno, Alfredo, gobernar un país, no un partido. Yo creo que ese mensaje es fundamental para la ciudadanía. Nosotros esperamos que el ejemplo del gobierno nacional en cómo se debe de garantizar un ambiente plenamente democrático, sin inclinar la cancha en favor de nadie, no solo se repita, sino se exija en el futuro desde la ciudadanía como un comportamiento necesario en un proceso electoral, y no solo a nivel de gobierno nacional,
sino también a nivel de gobierno seccional. Yo quería nada más hacer un comentario, Alfredo, si usted me permite, respecto al reporte que pasaron antes de la entrevista sobre Wikileaks y el señor Assange. Quería solidarizarme con el señor presidente de la República. Lo que ha hecho no solo Wikileaks, sino también otros actores políticos del país es publicar fotografías de la intimidad del señor presidente de la República, de su familia, hecho deleznable, repudiable, canallesco, que nosotros rechazamos abiertamente, más allá de que lo único que ha ratificado aquello es que el señor presidente de la República es un hombre de familia, que su familia lo quiere y que él quiere a sus hijas y a su esposa. Pero sin embargo, eso no se hace, Alfredo. Fotos en la intimidad, en su hogar, en su cama, realmente lamentable que la política ecuatoriana se contamine de esa forma. Quería acotar ¿Eso es razón más, para terminar el asilo? Bueno, lo dijo ya el canciller Alfredo. El señor Assange tiene un protocolo claro, establecido. Nosotros actuaremos en derecho, como siempre lo hace el gobierno del Ecuador. El protocolo del señor Assange, él lo ha demandado en el Ecuador, lo ha demandado internacionalmente. Ya tanto dentro como fuera del Ecuador nos han dado la razón que es un protocolo adecuado para tener un asilo funcional, digamos, no tener lo que había anteriormente, que era pagarle hasta la comida del perro al señor. Creo que eso era un irrespeto a los ecuatorianos. Hoy se hace respetar al Ecuador y en derecho actuará el Estado ecuatoriano, Alfredo. Respecto a las elecciones, cuando son elecciones seccionales, seguramente esto sin tratar de desmerecer la actitud de imparcialidad del gobierno, del proceso electoral. Digamos, en elecciones seccionales es más fácil ser neutral, pero en las elecciones presidenciales después de 2 años, si no se gobierna un partido, sino al país. En el caso de que Alianza País presente candidato a presidente, ¿cuál será la actitud del gobierno entonces? Pero es que una cosa, Alfredo, es participar de un proceso electoral. Nadie te lo puede prohibir personalmente, estás en tu derecho. Lo que está mal y lo que se debe de rechazar a nivel nacional como seccional es abusar de los recursos del Estado, atropellar, si usted quiere, inclusive a los medios de comunicación, en beneficio de una candidatura y en perjuicio de otra. Yo creo que el presidente de la República, los ministros, el vicepresidente, si usted quiere, están en su derecho a participar, a tener una opinión, hasta a pedir un voto. Lo que no pueden hacer es abusar del aparato estatal. Satisfecho con el proceso, ¿qué cosas fallaron y qué cosas deben mejorarse? Bueno, siempre hay la incertidumbre, Alfredo, respecto a la velocidad del conteo, a los procesos digitales, electrónicos que se vienen incorporando en los últimos años. Creo que tenemos que mejorar para que esos procesos no fallen y no generen duda en la ciudadanía. Me parece que falta comunicar mejor. También insisto, y este proceso fue atípico en cuanto a la cobertura mediática. La mayoría de los medios de comunicación no tuvieron encuestas a boca de urna, no tuvieron una participación muy activa, sino casi al final de la noche. No sé, creo que los ecuatorianos estamos acostumbrados a otro tipo de cobertura. En efecto, porque eso da la impresión de que se quiere demorar o ocultar información. Antes se transmitía por radio las elecciones y uno sabía el resultado a las 11 de la noche, pero ahora es todo un drama. Hay sondeos a boca de urna, hay conteo rápido, hay computadoras, hay satélites, hay todo eso, y sin embargo la situación ha cambiado, pero para demorarse. Claro, son otros tiempos, Alfredo, y las demoras siempre se prestan para las especulaciones. La gente, estamos en la era de la inmediatez y tenemos que tratar de acercarnos a eso para esclarecer cualquier duda durante un proceso electoral, no dejar espacio a la especulación. Así que sí me parece, y no es una crítica al gobierno ni al CNE, sino en general a todos los que participamos del proceso, que incluye también a la comunicación privada e independiente, me parece que podíamos haber hecho una cobertura un poco más activa, o se podía haber hecho una cobertura un poco más activa. Usted no es afiliado a Alianza País, como sus 2 antecesores que perdieron el cargo por actos de corrupción. ¿Es cierto que Lenín Moreno le propuso la candidatura a vicepresidente antes de hacer binomio con Jorge Glass? Yo no soy afiliado a Alianza País, Alfredo, yo soy un ciudadano y lo digo así que aterrizó en la política. A que el presidente Moreno me haya propuesto esto antes, eso fue un rumor fuerte, que todos lo conocieron, yo no lo puedo negar, pero yo lo conozco al presidente hace más de 10 años
en mi lucha por la libertad de expresión, que fue pública en el Ecuador e internacionalmente también la llevé a cabo. Fue él un puntal en ese momento dentro del gobierno al que él pertenecía en calidad de vicepresidente. Fue el único o la única puerta abierta que yo encontré como líder gremial y con él trabajamos en la búsqueda de la libertad de expresión desde entonces. Así nos conocimos con el presidente, nos hemos respetado. Hoy valoro, y por eso estoy aquí, yo valoro lo que él está haciendo por el país, por la recuperación de la democracia, por las libertades que hemos recuperado también. Valoro también el modelo económico que está tratando de implementar, de eliminar este paternalismo que tanto daño le hace al país, porque realmente lo que la gente quiere no es caridad, sino una oportunidad, Alfredo, de pasar el desarrollo económico, darle el protagonismo del desarrollo económico al sector privado, porque ya quedó demostrado que si bien es cierto el sector público es importante y tiene un rol fundamental en el desarrollo económico del país, es cierto también que no se lo puede sostener al ritmo que venía, 8% de déficit anual, era insostenible. Estamos en un momento importante, en un punto de inflexión en cuanto no solo a lo político, a las libertades, a la democracia, sino también al replanteamiento del modelo económico del país. Y en ese sentido, Alfredo, yo decidí aceptar esta invitación del presidente Moreno, que me la hizo en el mes de diciembre del año pasado, que fue ratificada luego por 98 legisladores. Pero él formalmente, personalmente, nunca me propuso la vicepresidencia en la primera vuelta electoral o en su candidatura a la presidencia del año 2017. Según el artículo 149 de la Constitución, cuando no reemplaza al presidente, son sus funciones las que le asigne el presidente. ¿Qué funciones específicamente cumple en el gobierno? Las que son públicas, las que fueron encargadas en un decreto inicialmente, que incluyen el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, incluye también pasar del diálogo nacional al acuerdo nacional, que es un proceso que lo vamos a ver en los próximos días, ya liderado por el presidente. Yo ya he hecho la base, la estructura de esto, la atracción de inversiones al país. En ese sentido, he realizado ya un viaje a España y a Alemania con resultados interesantes. También el tema de la coordinación de los gabinetes, que es un trabajo duro. Lo que buscamos es que los gabinetes, que luego ya los armamos en 6 gabinetes sectoriales, tengan un cumplimiento no solo de sus objetivos, sino también soluciones inmediatas a sus dificultades. Y por último, la más reciente, Alfredo, el encargo del Comité Permanente de Riesgos, en donde usted ya ve que estoy activo en el tema de la temporada invernal. Esas son las funciones específicas. Sin embargo, en el cargo de vicepresidente aparecen actividades adicionales todos los días. Yo estoy para ayudar a que el gobierno cumpla sus objetivos, yo estoy para ayudar a que el país prospere, a que el país avance, y en ese sentido hemos empezado, por ejemplo, en la vicepresidencia con un plan fuerte de austeridad que ya ha sido demostrado en la reducción del presupuesto de la vicepresidencia en alrededor del 30%, la disminución del personal en el 40%, de 50 vehículos a 15 vehículos, devolvimos un edificio entero porque pues evidentemente con el exceso de personal que había antes se requería ese edificio, hoy no, ya lo devolvimos, el edificio del comercio en el centro histórico de Quito. Todo ese modelo de eficiencia en la administración pública, de austeridad y trabajo desde la vicepresidencia, que es una institución pequeña, me sirve a mí también para ayudar a impulsar el plan de austeridad del presidente de la República en las demás instituciones, de la mano con el Ministerio de Finanzas. ¿Se siente cómodo en estas funciones? ¿Está de acuerdo en que el secretario general, que es jerárquicamente inferior, sea el que presida el gabinete estratégico del gobierno? Esos son temas, Alfredo, que a mí me causan un poco de gracia. Yo soy el vicepresidente de la República, trabajo para el presidente de la República en servicio de la ciudadanía, en servicio de los ecuatorianos. José Augusto, secretario general de la presidencia, es una persona seria que hace un buen trabajo y trabajamos juntos. Nos apoyamos mutuamente, al igual que con las demás autoridades del gobierno. Para eso estamos, no estamos para luchar por jerarquías o cosas de ese tipo. Me parecen discusiones un poco superfluas. En todo caso, lo importante es que las cosas se logren. Y más que cómodo, Alfredo, porque este es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, más que cómodo me siento honrado, tremendamente honrado de poder ayudar en cosas positivas, de poder estar en un gobierno que en un momento histórico además está logrando cosas importantes, y además creo que hasta ahora lo que he hecho lo he podido hacer bien, y eso es lo más importante. El momento en que yo sienta que alguna de las responsabilidades que se me delegan, porque además yo en eso soy muy sincero, muy transparente, no la puedo hacer adecuadamente, se lo comunicaré al presidente en su momento. Pero hasta el momento estoy, digamos, conforme con los resultados y muy honrado de poder servir al país. El presidente anunció que usted encabezaría la terna para vicepresidente en una rueda de prensa con AER.
Usted fue presidente de ADER Guayas y ha dicho hace poco de que contó con la ayuda del entonces vicepresidente para defender la libertad de expresión. Ha tenido también programas de periodismo radial. ¿Se siente identificado con el periodismo y la libertad de expresión? Bueno, me siento contento de poder ser parte de un gobierno que está solucionando una lucha que dimos muchos comunicadores, muchos líderes gremiales, muchos ciudadanos y que terminó con la reforma a la ley de comunicación, Alfredo, la eliminación de la Supercom y otros temas importantes. Todavía hay mucho por hacer en el fortalecimiento del concepto de medios públicos en el país. Para mí es una prioridad, estuve revisando cooperación en ese sentido en Alemania. Debemos de evitar como gobierno que lo que ocurrió en el pasado vuelva a suceder y por ello debemos dejar una estructura y una institucionalidad clara para que no se pueda abusar, por ejemplo, de los medios públicos o de los medios en manos del Estado bajo la figura que sea. Pero sí, yo vengo de la lucha por la libertad de expresión, usted me conoció también en esa lucha, entrevistándome en varias ocasiones, Alfredo, muchos dimos esa lucha con constancia en momentos difíciles inclusive, y aquí estamos, creo que es un logro de muchos haber conseguido tener, por ejemplo, vea usted, y eso es parte de la libertad, haber tenido unas elecciones en plena libertad, en un ambiente democrático. Ese es el resultado de una prensa que sí tiene independencia, que no es presionada ni por la ley, ni por el gobierno, y que puede hacer su trabajo para que la ciudadanía sea la beneficiada de ese esfuerzo, Alfredo. En referencia a las cosas, a los errores y horrores del pasado que no se deben repetir, ha expresado el presidente su disconformidad con la forma como Arcotel favoreció prácticas monopólicas en la asignación de frecuencias de radio y televisión durante el gobierno de Correa, pero que el actual gobierno todavía mantiene. Bueno, eso es una discusión interesante porque la ley siempre prohibió la concentración de frecuencias, inclusive la ley de radio y televisión tan criticada. Yo por eso siempre decía en la lucha contra la ley de comunicación que la presentaban con los argumentos equivocados, decían que era necesaria para evitar la concentración, cuando lo único que tenían que hacer era aplicar la ley anterior. Lo mismo en cuanto a la responsabilidad ulterior de un comunicador, que es una responsabilidad necesaria, lo que no se puede convertir en un exceso que concluye en ser una censura previa, pero ya estaba normado. Respecto a los informes del caso de frecuencias, la disposición del gobierno es que Arcotel cumpla con lo que Contraloría determina. Se han cumplido 14 de 15 observaciones hasta el momento y se tiene que cumplir la que falta, que en este momento no recuerdo cuál es. Además se ha pedido a Contraloría informes adicionales sobre temas polémicos que no tienen un informe de Contraloría en firme. Y en ese sentido nosotros actuaremos siempre en derecho, Alfredo, sin beneficiar a nadie ni perjudicar a nadie tampoco que esté cumpliendo con la ley. Otto Sonnenholzer, vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Alfredo, un gusto, un abrazo, saludos. Estefi. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Con ustedes, tiempo de hacer una pausa y cuando regresemos estará José Carlos Tuárez, sacerdote, el candidato electo más votado en la lista de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las competencias del Consejo, la prueba, el nuevo modelo del Consejo, lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Un sacerdote, un activista GLBTI y un campeón mundial de taekwondo son los 3 candidatos electos que alcanzaron la mayor votación en la lista de hombres para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy nos acompaña el padre José Carlos Tuárez Zambrano, quien obtuvo la mejor votación en la lista de hombres. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días, una gran satisfacción saludar a todo el Ecuador por este medio y dar gracias a Dios y a todos ustedes por ese voto de confianza que depositaron en este humilde sacerdote. Llega a un consejo tan criticado por los antecedentes, como las manos del poder político de un partido único embarraron la designación de autoridades, la lucha anticorrupción. ¿Puede ahora la ciudadanía confiar en que ustedes, que no vienen de partidos políticos, puedan asumir el rol de ese consejo? Por supuesto que sí. La ciudadanía se ha manifestado democráticamente el domingo pasado y en esta pluralidad que usted leyó está la riqueza de la nación. Siempre es importante el respeto, siempre es importante trabajar por la paz, por la justicia, por la verdad en la República y eso es lo que vamos a hacer. Creo que el espíritu de los nuevos consejeros para participación ciudadana y control social no es causar ningún tipo de revolución, sino que es ir a trabajar
para que el Ecuador sume, para que el Ecuador multiplique. Hoy los ciudadanos ya nos están preguntando si quieren este consejo o no. Ya se manifestaron cuando hubo la consulta de la Constitución del 2008, que votaron que sí. Luego, en febrero 4 del 2018, para que consultaron acerca de este consejo, dijo que sí, y mayoritariamente este 24 de marzo. En efecto, hubo un pronunciamiento popular, pero en medio de esto está el llamado de varias organizaciones políticas, un proyecto en la misma asamblea que fue planteado por la presidenta de la asamblea para que sea el Congreso, la asamblea, quien designe las autoridades y no ustedes, 7 consejeros. ¿Qué van a hacer frente a esas iniciativas? Solicitar con todo respeto desde este medio a la Asamblea Nacional y a sus autoridades que tienen que respetar la Constitución. No podemos violar la estructura de la Constitución porque atentamos al Estado ecuatoriano. De tal manera que esto no se puede hacer vía una enmienda, sino que lo que se debe hacer es por el camino correcto. Si se quiere eliminar este Consejo de Participación Ciudadana, podría pensarse en una asamblea constituyente para reformar la Constitución de raíz, pero hay que hacer las cosas por la vía legal. Yo personalmente tampoco me aferro al cargo, yo estoy aquí por el servicio, como creo que están mis otros compañeros, pero lo importante es que no actuemos con ningún tipo de interés político, sino que pensemos siempre en la ciudadanía y en los intereses de todos las y los ecuatorianos. Usted acaba de decir que el pueblo eligió nuevamente, como lo hizo en consulta, para que los miembros del Consejo sean elegidos por votación popular, ahora los nombres de quienes integran el Consejo. Entonces, los mecanismos que se requerirían a su juicio, si se quiere desconocer ese pronunciamiento, ¿es solo una asamblea constituyente? Por supuesto que sí, es la vía legal. No se puede violentar la Constitución. He allí que presento a los asambleístas que tienen este tipo de pensamiento, que sus asesores les den una verdadera lectura acerca de la Constitución, y esto tiene algunos candados, de tal manera que la única vía legal es una asamblea constituyente. Ahora, ustedes asumen un nuevo reto. Es cierto que este quinto poder lo inventaron aquí en Venezuela, no en otros lugares donde existen los 3 poderes del Estado, pero aquí veníamos de un clamor ciudadano de permitir la participación para que no sean los mismos 2 o 3 líderes políticos definiendo todo el rumbo de un país. Pero no existe modelo perfecto. ¿Qué dice usted, en cambio, sobre la propuesta de devolverle a la Asamblea la facultad de designación de autoridades, pero que el Consejo continúe con las tareas de lucha anticorrupción, por ejemplo? No, el Consejo debe mantener todas sus tareas que están especificadas en la Constitución de la República. Tampoco cuando la Asamblea o el antiguo Congreso tuvo la designación de autoridades lo hicieron de la manera más idónea o más correcta, porque allí hay intereses políticos. Nosotros vamos a trabajar a favor de la ciudadanía y no tenemos ninguna presión política de ningún partido, sino que lo vamos a hacer de la manera más correcta, de la manera que llegue verdaderamente al pueblo, y aquellos servidores que se elijan para estos cargos vayan a servir y no a ser servidos. En su caso, ¿no ha tenido vinculación con partido político alguno? ¿Ya se conocen entre algunos de los consejeros de participación electos? ¿Se han reunido para saber además de dónde vienen? No, en mi caso me pueden revisar y creo que lo están haciendo así. ¿Quién soy? No pertenezco a ningún partido político. Soy apolítico, puedo relacionarme con todos, pero no tengo compromiso con nadie. Y claro que nos hemos reunido algunos compañeros para saludarnos por esta designación popular y al mismo tiempo para decirles a las y los ecuatorianos que somos pro Ecuador, pro vida. Ahora, ¿por dónde van a empezar? Porque las facultades del Consejo son claras, pero ¿cuáles serían las prioridades? Bueno, las prioridades va a ser siempre en beneficio del pueblo ecuatoriano. Vamos nosotros a motivar a que haya una verdadera promoción de la participación ciudadana con sus mecanismos de participación, que haya el control social, que haya la rendición de cuenta de parte de las autoridades, que ya no sea para un grupo de amigos, sino que sea para la colectividad, donde puedan haber cuestionamientos y al mismo tiempo felicitaciones. El fomento a la transparencia y la lucha contra la corrupción y la... Pero en la
lucha anticorrupción como primeros pasos concretos. ¿Qué propone? Y digo porque en campaña usted dijo estar listo para hacer la piedra en el zapato de los corruptos. ¿Por dónde va a empezar? Bueno, pues está la Comisión de la Lucha contra la Corrupción. Tenemos que sentarnos con las autoridades que ya están en algunos casos para poder trabajar. Y sobre todo, mi propuesta ha sido siempre auditar a la Sercop. Si queremos nosotros saber dónde está el ente de la corrupción, bueno, está el lugar de servicio de contratación pública. Hay que auditar esa secretaría. Si todo está bien, se le dará la felicitación correspondiente, pero si no está tan bien, tendremos que dar las sanciones correspondientes. José Carlos Suárez Zambrano, consejero electo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted, señorita. 7:31 minutos. Vamos a una pausa y al regresar, Merck Benavides, candidato segundo mejor puntuado en el concurso para fiscal general del Estado, y la respuesta a la impugnación hecha contra él como juez de la Corte Nacional en el caso 30S. En pocos minutos. Regresamos con eso. No se vaya. Diego Chimbo fue defensor del teniente de policía Francisco Israel Guzmán Buitrón, condenado por homicidio por Merck Benavides cuando era juez de garantías penales de la Corte Nacional, en uno de los juicios iniciados a raíz del 30S. Diego Chimbo ha presentado impugnación contra Merck Benavides en el concurso para fiscal general. Explica la impugnación. Escuchemos. Una vez que Francisco Israel Guzmán Buitrón, que primero fue acusado por homicidio inintencional, homicidio culposo, fue sentenciado por homicidio simple, es decir, un homicidio intencional, yo interpuse el recurso de nulidad y yo intervine en la audiencia de nulidad. El doctor José Moreno intervino en el recurso de apelación e interpuso el recurso de casación. Los dos éramos los abogados, los dos estábamos legalmente acreditados en la audiencia. Yo comparecí a fundamentar el recurso de casación cuando él estaba integrando el Tribunal de Casación en calidad de ponente, es decir, quien dirige. Se presentó este defensor y por eso lo impugno, porque fue a mí a quien se lo hizo. Me presenté como abogado del recurrente, me dijo que yo no soy el abogado, a pesar que en la sentencia de la Corte Provincial constaba mi nombre y mi apellido como defensor del recurrente. Me dijo que yo no era el abogado y no me dejó intervenir. Merck Benavides, segundo mejor puntuado en el concurso para fiscal general del Estado. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor periodista, y buenos días al pueblo ecuatoriano. Es su réplica. El día en que se señaló día y hora para que se lleve a cabo la audiencia en la que se iba a conocer y resolver el recurso de casación, pregunté al señor secretario de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, cuando ya estábamos integrados los del tribunal, ¿quiénes se han hecho presentes para esa audiencia? Y el señor secretario, que es el único que da fe pública, expresó que estaban los de la Fiscalía y que también estaba el abogado Diego Chimbo, ofreciendo poder o ratificación a nombre de Francisco Guzmán. Ese momento conversamos con los otros miembros del tribunal y, de acuerdo a lo que dispone la normativa jurídica en un sistema acusatorio oral, donde no se permite, no hay la figura jurídica de ofrecer poder o ratificación, el abogado debe ir previamente autorizado para intervenir en una audiencia. Como en este caso el abogado Diego Chimbo no tenía la autorización, entonces compareció ofreciendo poder o ratificación. Como esa figura jurídica no existe jurídicamente, como dije hace un momento, el tribunal procedió a declarar el abandono del recurso de casación. En ningún momento resolvió ni dictó sentencia, simplemente abandonó el recurso. Y aquí tengo la razón sentada por el señor secretario de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, donde expresamente certifica, el único que puede certificar y da fe pública en un juicio, dice que el abogado Diego Chimbo comparece a la audiencia ofreciendo poder o ratificación a nombre de Francisco Guzmán, lo cual jurídicamente no es permitido por
estar en un sistema acusatorio oral. Una vez que se dictó el auto, el abogado propone una acción extraordinaria de protección y concurre a la Corte Constitucional y allí obtiene una sentencia. Pero el abogado Diego Chimbo nunca le dijo, es decir, no le dijo la verdad, le mintió a la Corte Constitucional porque dijo que él está autorizado debidamente por su Ahora veamos vendido. lo que dice Diego Chimbo acerca de la sentencia de la Corte, que en efecto acudió a la Corte y esta le dio la razón. Veamos lo que dice. Pues evidentemente lo que hice fue pedirle al mismo doctor Mer Benavides que revoque su decisión, diciéndole que yo soy el abogado. Me volvió a negar y evidentemente por esas razones comparecí ante la Corte Constitucional, expuse mis argumentos, demostré que yo era el abogado, demostré lo arbitrario y ruin del comportamiento y la Corte Constitucional fue aquella que me dio la razón, que dijo que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva. Yo voy a exponer mis argumentos y presentar las pruebas que fundamentan mi impugnación. Y yo sí tengo una sentencia emitida por el máximo órgano de justicia constitucional, lo máximo que existe en la justicia en el país, en el que dice que Mer Benavides es un violador de derechos. ¿Cómo va a responder a esa impugnación el doctor Mer Benavides? Lo sabremos el viernes. ¿Qué puede decir un Consejo de Participación Ciudadana transitorio en audiencia? ¿Decir que no vulneró derechos cuando una Corte Constitucional ya lo dijo? ¿Qué valor jurídico tiene la sentencia de la Corte Constitucional sobre este caso? El valor jurídico que tiene la sentencia de la Corte Constitucional es la que realmente surte los efectos correspondientes. Y es por eso que en la sentencia de la Corte Constitucional dice que se retrotrae, es decir, que se va a volver a señalar nuevo día y hora para que se lleve a cabo la audiencia en la que se va a conocer y resolver el recurso de casación. Pero en la última parte le dice al señor accionante, en este caso a Francisco Guzmán, usted puede nombrar cualquier abogado, pero antes que vaya a esa audiencia, por favor, tiene que facultarle para que él comparezca debidamente y en legal forma. Pero lo más importante es que la Corte Constitucional dicta la sentencia de la acción extraordinaria de protección sin conocer lo que sentó la razón el señor secretario, es decir, en la condición que compareció Diego Chimbo en calidad de abogado supuestamente de Francisco Guzmán, es decir, ofreciendo poder o ratificación. ¿Por qué el abogado Diego Chimbo no le dijo la verdad a la Corte Constitucional? Los hombres de derecho siempre hablamos con la verdad y los que hablamos con la verdad siempre seremos libres, señor periodista. Sin embargo, Diego Chimbo le da este valor a la sentencia de la Corte Constitucional. Escuchemos. Si una persona que cuando tenía la capacidad y la potestad de administrar justicia no fue capaz de negar el derecho a la defensa, de negar el acceso a la justicia, de no dejar intervenir a un abogado defensor plenamente acreditado, lo único que ha demostrado es que no es idóneo para ostentar el cargo de fiscal general del Estado. Porque hay una cuestión muy importante. El fiscal general del Estado tiene el poder persecutor, tiene todo el poder del Estado, tiene a la policía, tiene peritos, tiene toda la capacidad de perseguir a alguien. Una persona que maneja el poder de persecución tiene que demostrar idoneidad. Y si alguien que siendo juez no demostró respetar garantías mínimas, no puede ostentar ese cargo de fiscal general del Estado. Y por eso he presentado mi impugnación. Su réplica. El abogado Diego Chimbo sabe a ciencia cierta que él compareció ofreciendo poder o ratificación y que esa figura jurídica no existe en un sistema acusatorio oral, ni siquiera en materias no penales. Para que vayan a una audiencia deben estar previamente autorizados. Como el señor sabía que no estaba autorizado por Francisco Guzmán, entonces de manera expresa dijo en esa audiencia que comparece ofreciendo poder o ratificación. Hay que decir siempre la verdad para que realmente los jueces no sean engañados, sino resuelvan con la verdad que existe en un proceso penal. Mer Benavides, segundo candidato mejor puntuado para fiscal general. Gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, señor periodista.
Buenos días. Buenos días, Steffi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Contigo, Alfredo, nos volvemos a ver el lunes. Nos vemos el próximo lunes.